¿Qué tal, amigos? Qué gusto me da saludarlos en un nuevo programa que hoy inauguramos aquí en Render Zacatecas, Radar Cultural, donde traeremos a todos ustedes lo más decantado, lo más importante e interesante en las noticias del ámbito artístico y cultural en nuestra entidad. Soy Gabriel Rodríguez Piña y quiero que compartan conmigo una hora de entretenimiento ameno en todo lo que tiene que ver con la literatura, la música, las artes visuales, la fotografía, la arquitectura, la historia y otras disciplinas que nos convocan a principios de este siglo en una época tan peligrosa como la que actualmente vivimos para estar aquí presentes. Quiero adelantarles que en este programa traeremos entrevistas con los creadores plásticos, con los escritores, con los filósofos, con los pintores, con los músicos y todos quienes hacen la cultura de nuestro estado. Me refiero a la alta cultura, sin olvidar tampoco aquello que tiene que ver con el enorme espectro de posibilidades del arte y la cultura populares. Ambos se unen precisamente en un eje que nos permite a todos articular un discurso a principios del siglo XXI que como zacatecanos nos hará más felices y sinceros al tratar de apostar en una época tan crítica por todo lo que tiene que ver con nuestra realidad artística y cultural. Pero además seremos puntualmente críticos con aquellos problemas que afectan a nuestros artistas y creadores, como la contingencia epidemiológica por la que estamos atravesando, sin olvidar lo importante que es precisamente saber cuáles son los puntos, los nexos, las concordias y las discordias que nos unen y separan en un momento tan conflictivo como el actual, en el que muchos creadores prácticamente tienen una enorme cantidad de problemas. Noticias, crónicas, entrevistas, reportajes, efemérides nutrirán, junto con el equipo juvenil de Render Zacatecas, todo aquello que tiene que ver con la producción, con la barra producción de nuestro programa Radar Cultural de Render Zacatecas. Así que quédense con nosotros. Y quisiera comenzar este programa señalando precisamente que Zacatecas no vive del aplauso. Es una organización que surgió casi a principios de la actual pandemia en la Ciudad de México y de pronto comenzó a cundir durante los últimos 30, 45 y 60 días a nivel nacional, de modo que hoy Zacatecas tiene un Zacatecas no vive del aplauso, es decir, toda esta pléyade de creadores, pintores, artistas, músicos, titiriteros, actores, etcétera, etcétera, que no viven precisa ni necesariamente del presupuesto estatal, sino que son personas que la van pasando al día, es decir, tienen una enorme cantidad de problemas económicos para sobrevivir de modo cotidiano en un momento en el que, no pudiendo salir todos a la calle, muchísimas veces tienen que arriesgar el pellejo para sobrevivir. Tal es el caso, vamos a presentarles una entrevista que tuvimos telefónica con César Rincón, uno de los organizadores de Zacatecas no vive del aplauso, quien nos va a comentar los pormenores de los conflictos que han tenido hasta el momento y cómo han pedido ayuda tanto al Congreso Estatal y al Gobierno del Estado, pero no les han hecho ningún caso. Vamos a la crónica con César Rincón, uno de los voceros de Zacatecas no vive del aplauso. Bueno, yo creo que uno de los grandes logros hasta el momento ha sido que gran cantidad de la comunidad artística de Zacatecas se ha congregado, se ha unido, se ha prestado al diálogo, a las propuestas, y eso yo creo que es ya muchísimo, ¿no? La pandemia hizo que nos uniéramos, nos conociéramos, y eso es un gran adelanto. Sin embargo, también tenemos como otras acciones a nivel político, ¿no? O gestión, que también han sido grandes logros. Sobre todo lo que hemos conseguido con el municipio de Zacatecas, la presidencia municipal, que son la única autoridad hasta el momento que sí ha sido frontal y que sí se ha prestado a un diálogo directo y que sí ha aceptado apoyar a la comunidad artística y nos ha dado propuestas, ha escuchado nuestras propuestas y ya se iniciaron y va en proceso de varias cosas. Entonces yo creo que eso sería como lo más destacado, pero hay otras acciones que hemos tenido
que también han tenido buenos resultados. Otras, pues seguimos en el proceso de que pues nos escuchen, de que pues sea más eficaz las acciones del gobierno del estado para atender la comunidad artística. Cuéntame, ¿cuáles consideras tú que han sido los logros concretos desde el punto de vista material, físico, técnico con el Congreso del Estado y con la Presidencia Municipal de Zacatecas, César? En el caso de la presidencia, por ejemplo, aceptó dar unos apoyos económicos a un listado que nosotros recolectamos de 62 personas. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Pero también un proyecto con ellos que propuso el mismo presidente municipal, un proyecto infantil de contenidos virtuales para las infancias. Entonces ya ahí se inscribieron 16 proyectos, entonces ya está en proceso también eso. Y con el Congreso del Estado, por ejemplo, con los diputados de la Comisión de Cultura, con personal del Instituto Zacatecano de Cultura y con Migo y otros voceros del movimiento, se acordó que sí es necesaria una modificación a la Ley de Desarrollo Cultural en Zacatecas y una comisión de nuestro movimiento que está trabajando, que son 6 o 7 personas, sobre ese tema, pues ya entregó un primer documento al Congreso del Estado sobre nuestras observaciones, nuestro estudio y análisis de la ley actual de desarrollo, pues con nuestras propuestas. O sea, y concretamente enumeramos propuestas para que sean consideradas a la hora de modificar la ley. No sabemos realmente para cuándo, no sabemos si va a ser rápido o no, seguramente no, pero ya estamos ahí en observación, ¿no? En poniendo el dedo ahí sobre la llaga. Entonces, para que no se hagan los que no entendieron, no, pues ahí está, miren, como lo acordamos en aquella reunión en el Congreso, aquí está nuestro estudio, nuestra propuesta, nuestro análisis, y esperemos que los diputados pues también reaccionen de esa manera. ¿Cuáles propuestas concretas les hacen ustedes a estas autoridades, César? Bueno, tienen que ver, por ejemplo, con lo inmediato sobre el atendimiento a nuestra comunidad en casos de emergencias, ¿no? De crisis. Sí. Y porque la ley actual pues simplemente impide que se den apoyos del presupuesto de cultura, ¿no? Que se den acciones rápidas, concretas, eficaces. O sea, todo el sistema como burocrático de gestión, todo esto impide que el instituto tenga acciones en una pandemia o en un caso de crisis. Pues claro, una de las propuestas que nosotros tenemos es que no haya impedimentos legales para que se atienda a la comunidad artística y se garantice a la ciudadanía el derecho humano a la cultura. Entonces, por ahí va una parte de nuestras propuestas. Las otras tienen que ver con la transparencia, la discrecionalidad que se tiene con los recursos, y también con cuestiones de violencia laboral, que también, pues nosotros no estamos de acuerdo con sus prácticas, ¿no? Que nos pagan así 6 meses después, y cosas parecidas. Y por otro lado también con la participación ciudadana y de la comunidad artística en las políticas culturales, en el diseño de convocatorias, en el diseño de programas, porque parece que solo una bolita del instituto pues deciden qué y cómo y qué se debe hacer, ¿no? Pero bueno, queremos más consultas, queremos más participación de gente activa de la comunidad artística en sus acciones, que nos tomen en cuenta. Bien, esta fue la declaración de César Rincón, uno de los 2 voceros que tiene Zacatecas no vive del aplauso. Créanme, en verdad la situación es complicada y difícil para muchos de nuestros actores, de nuestros artistas plásticos, literarios en Zacatecas. En algunos de los casos, como él lo menciona, la gente tiene necesidades de atención médica en un momento de tanta depresión y no encuentra salida a sus problemas, pero más grave aún es que en algunos de los casos ni siquiera tienen para sobrevivir desde el punto de vista alimentario. Yo sugiero a las autoridades de cultura del Estado que pongan atención en el asunto en un momento tan peligroso como el actual, sobre todo cuando estaría, por ejemplo, a punto de desaparecer el coro del Estado de Zacatecas y la Orquesta de Cámara del Estado de Zacatecas por las malas decisiones gubernamentales que se están tomando en este momento. El mismo caso está pasando con nuestra ancestral Tamborazo. No hace mucho platiqué en las afueras de algunos de los centros comerciales con uno de los organizadores del grupo Banda Estrellas Tamborazo Zacatecano.
Ellos también atraviesan por un problema similar. Tomen ustedes en cuenta que hacían recorridos de callejoneadas en las vialidades zacatecanas y que hoy en este momento no pueden confrontar precisamente ese tipo de escenarios. Tienen trabajo, no han podido desplazarse en las calles y las fiestas sociales en Zacatecas han desaparecido por motivos de la contingencia sanitaria que actualmente vivimos. En ese sentido, estos integrantes del Tamborazo la están pasando muy difícil. Me contaban que en algunas ocasiones ganaban incluso 4,000 pesos a la semana y en ocasiones mucho más, pero en este momento trabajando fuera de importante centro comercial extranjero no perciben ni siquiera una de las décimas partes y además tienen que repartirla entre los 3 o 4 integrantes de este grupo de Tamborazo. Vamos a la entrevista que hice con algunos de ellos fuera de un centro comercial para que nos platique en sustancia qué es lo que está ocurriendo con el ancestral Tamborazo zacatecano en un momento de suyo complicado. Vamos para allá. A la gente que estamos en los semáforos y alguno que otro evento que ha salido ya particular. Cuéntame, ¿se han acercado las autoridades? Dices que les dieron una despensa y una vez nos dieron una despensa como en el mes de abril, que fue la única, nos advirtieron que era primera y última vez que nos daban un apoyo y ya no hemos recibido nada. ¿Cómo le van a hacer? Pues ya llevan aquí 3 meses. Pues aquí vamos a seguirle echando ganas, no tenemos de otra, o sea, es la única fuente de trabajo, alguno que otro evento que ha salido, pero pues nada formal como lo era antes. Dices que antes ganaban 8,000 pesos en promedio en las callejoneadas y ahora... Callejoneadas, trabajo particular, no solo callejoneada, nosotros realmente casi no callejoneamos. Hay muchos tamborazos que se dedican a eso, a callejoneadas, nosotros no, nosotros nos dedicamos más a eventos particulares, bodas, 15 años, 3 años, todo lo que tenga que ver con iglesias o hasta divorcios, ¿verdad? O funerales. Eso es donde nosotros hemos trabajado más. Ahorita pues aquí en los semáforos, sí han salido eventos, pero nosotros realmente tenemos una banda completa, la cual no ha trabajado desde que inició la pandemia. Hemos trabajado con tamborazo con tuba o media banda, pero la banda completa así como tal no se ha podido establecer, a lo mejor por los costos y pues por la economía que está sufriendo México. También la gente pues no tiene o no quiere gastar algo que pudiera ocupar a futuro, ¿verdad? Porque pues se sigue extendiendo. Si se acuerdan, en un inicio era cuarentena, nosotros estamos haciendo cuentas fácil, ya llevamos 120 días aquí parados. Entonces, pues, cuarentena ya es 120 y va a ser 180 y va a ser... Pues es muy difícil porque por lo regular nosotros trabajamos jueves, viernes, sábado y domingo hacia una semana muy buena. Que esa semana pudiera ser hasta de 4,000 pesos o hasta más, hasta 6,000 pesos en ese lapso de los días que te comento. Y ahorita pues estamos trabajando como quien dice diario por pues ahora sí que una mínima cantidad, ¿verdad? O sea, ahora sí pues le agradecemos mucho a la gente, valga la redundancia, pero pues de todos modos sí no es lo mismo a la solvencia que nosotros tenemos normalmente. Si por nosotros fuera, si el gobierno nos diera un apoyo, que dijeran, pues ahí les dan 500 semanales, vaya, un ejemplo, pues a lo mejor estuviéramos en casa, ¿verdad? Sobreviviendo, pero pues en casa más seguros, pero pues el detalle es que el gobierno pues no da nada, absolutamente nada, ni un peso siquiera, ni una despensa ni siquiera nos han dado. Gracias, José Armando, muy amable. Gonzalo Lizardo. Gonzalo Lizardo es quizás uno de los intelectuales y escritores zacatecanos más importantes dentro y fuera de nuestra entidad. Gonzalo Lizardo podríamos considerarlo una eminencia de las letras y la intelectualidad zacatecana desde Villa de Cos, su municipio natal, hasta la capital de nuestro estado. Lizardo ha publicado no menos de 7 u 8 libros. Digamos que es el literato, el creador zacatecano apapachado en los ropones de la compañía editorial Era en la Ciudad de México.
Es célebre por sus presentaciones de libros, por sus textos tan pulimentados, tan llevados al extremo, por su trabajo constante, por su dedicación. No es precisa ni necesariamente ese tipo de artistas a los que uno puede encontrar en la calle y pedirle un autógrafo. Es decir, las masas no se le avalanchan encima para pedir que les autografíe uno de sus volúmenes. No es su caso, y sin embargo se trata de un escritor serio, responsable, dedicado, que ha escrito 7 u 8 libros, como ya lo mencioné, publicados en Editorial Era. Auténticamente zacatecano, de buena cepa. Platicamos hace algunos días y me comentaba que estaba preocupado por la actual pandemia, por la actual contingencia sanitaria, pero también me manifestó que es por primera vez, estando vivos nosotros, valga todo cuestionamiento relativo a la existencia, un motivo de asombro porque estamos presenciando por vez primera en esta generación un conflicto epidemiológico tan grande como por el que actualmente transitamos. El Grafópata es su último texto editado en Editorial Era, que acaba de ser presentado desde el punto de vista digital hace algunos días, y en él narra la inventiva que le llevó a escribirlo desde Jorge Luis Borges y algunos otros escritores y músicos como Sor Juana Inés de la Cruz en las letras, y todo lo que tiene que ver con estas ansias, con esta angustia que nace desde el estómago en muchos de los creadores para manifestar las inquietudes del momento. También platiqué con Gonzalo y esto fue lo que nos comentó. Ese fue Gonzalo Lizardo, es quizás una de las, no quisiera llamarlo gloria literaria porque hay muchos otros que podrían ofenderse y también no es bueno decirlo, pero es uno de nuestros intelectuales y escritores más dedicados. Pasa 10-12 horas frente al computador escribiendo, puliendo, pulimentando sus textos con sus hijas en familia, eventualmente se traslada a Villa de Cosa a visitar a sus padres y es en síntesis uno de nuestros creadores más actuales. Les sugiero que lo lean, El Grafópata, ya están los textos en la red y sin duda alguna se trata de uno de los gozos literarios más importantes que tenemos en este momento. ¿Han oído ustedes hablar de Tina Modotti? Tina Modotti es todo un personaje dentro de la cultura mexicana, o lo fue precisa y necesariamente durante las primeras décadas del siglo pasado, cuando tuvo lugar la Revolución Mexicana, después del triunfo de la Revolución y la emergencia de la cultura nacionalista que se dio en nuestro país desde los años 20 hasta aproximadamente los 50 o 60, que quebró después de que artistas como Manuel Felgueres consideraran, por ejemplo, que la cultura de inditas, cananas y burritos y paisajes mexicanos había entrado en profunda crisis, hecho pictórico y o estético que da fundación al abstraccionismo desde Zacatecas. Tina Modotti es pues ese personaje fundamental lleno de este vigor femenino para dar voz a todas las mujeres acalladas, que retrata en síntesis lo mejor de la Revolución Mexicana, valga toda contradicción con las artes posteriores. Es una representante, una pensadora de izquierda que activa a su sentimiento a elevar algunas de las principales manifestaciones sociales y políticas del pueblo mexicano en ese momento, surgido después de la Revolución para reinterpretarlo con toda una serie de planteamientos izquierdistas, ¿no? De hecho, su compañero fue asesinado en la calle y ella fue perseguida como activista de izquierda, por lo cual tuvo que dejar nuestro país y después murió de un paro cardíaco alrededor de 1943. Elena Poniatowska escribió un libro hace aproximadamente 27 años relacionado con Tina Modotti que se llama Tinísima, un texto de 800 páginas que tal vez ustedes deberían hojear alguna ocasión y convencerse de la importancia, de la trascendencia que este personaje tuvo en la historia de la cultura mexicana durante los primeros años del siglo XX y lo sigue teniendo para muchas mujeres a principios del XXI. Vamos a ver esta efeméride que prepararon nuestros compañeros. Tina Modotti nació en Udine, Italia, el 16 de agosto de 1886. Compartió su azarosa vida con muchos personajes hoy legendarios. Se trasladó a San Francisco y luego a Los Ángeles, donde su porte y belleza le abrieron las puertas de Hollywood y comenzó a participar en películas mudas. En 1923 se casó con Edward Weston, fecha en la que ambos vinieron a México, donde ella decidió quedarse para crear su visión propia de lo mexicano, a través de personajes populares, las actividades políticas y las personalidades del medio artístico y cultural de la época.
Modotti creó en México una manera natural y rápida de fotografiar que le permitió plasmar detalles de cananas, mazorcas y cañas de azúcar. Por eso consideró que su fotografía se debía de estar al servicio de la revolución. Así, su obra comprende objetivos enfocados desde la perspectiva del pueblo mexicano, además de retratar los aspectos de la vida política, la cultura y otros. Colaboró en su obra con El Machete, órgano de difusión del Partido Comunista Mexicano, así como Creative Arts de Carlston Beasley, Mexican Four Ways de Francis Tour, cuando su compañero Julio Antonio Mella fue asesinado al caminar por ella en la calle. Tina Modotti fue víctima de una campaña de difamación, a causa de la cual se le expulsó de México en 1938. Luego partió a Europa, donde participó en diversos movimientos de carácter político. Militante de izquierda, murió de un paro cardíaco que le sobrevino en 1942. Amigos, hay una nota que me consterna precisamente. Los museos en todo el mundo han entrado en una profunda crisis, sobre todo económica. El personal que solían tener para atender a las necesidades de los visitantes no existe más. Museos como el del Louvre o el del Metropolitano de Nueva York o muchísimos otros como el Van Rijn de Ámsterdam, Holanda, han entrado en crisis. ¿Por qué? Porque la gente no tiene permitido todavía hasta el momento, o con ciertas restricciones en estos días, entrar a visitar los acervos culturales que ahí se están dando. Esto está generando una enorme cantidad de problemas, sobre todo de solvencia económica y financiera. Los museos han entrado en crisis y Zacatecas no es la excepción. Precisamente nuestra compañera Jazmín Martínez entrevistó a Argelia Estrada, encargada de los museos en línea o los museos digitales, es decir, pronto podemos ver en la red todos los acervos culturales y artísticos de nuestros 5 o 6 museos zacatecanos. Déjenme comentarles algo. Yo espero que una vez pasada esta contingencia epidemiosanitaria podamos volver a visitarlos. Ustedes tienen que ser celosos del acervo que poseen en y desde Zacatecas, pues hay verdaderas joyas del arte de todos los tiempos conservados en el Rafael y el Pedro Coronel, en el Manuel Felgueres y en el Barroco de Guadalupe. Es decir, tenemos tal y tanta cantidad de museos que merecen, al menos por el momento, visitarse en línea. Vamos a ver qué nos dice nuestra compañera Jazz Martínez una vez que entrevistó a Argelia Estrada sobre los museos digitales o museos en línea y usted en este momento no puede ir a presenciarlos de modo directo. Debido a la pandemia por COVID-19, el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde ha implementado una nueva manera de mirar y disfrutar el arte, y es que los museos permanecen cerrados. Sin embargo, a través de redes sociales se han difundido videos de exposiciones importantes que albergan los museos que pueden ser visitados de manera virtual. Tal es el caso del Museo Manuel Felgueres, así lo expresó la directora del Sistema Estatal de Museos en la entidad, Argelia Estrada. Hasta el momento, efectivamente, nada más un recorrido virtual como tal lo tiene el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. Ese recorrido virtual, si bien es cierto, se está planeando desde hace mucho tiempo, es un trabajo cuidado, es un trabajo hecho con mucha dedicación por parte de los directivos del Museo Manuel Felgueres. La ciudad de Zacatecas, aquí la capital del estado, sí el Manuel Felgueres es el único que cuenta con un recorrido virtual. Lo idóneo sería, sobre todo ahorita en esta época de pandemia, en esta época en la que lamentablemente estamos tan reducidas las posibilidades de esparcimiento, de diversión, incluso ya hasta salir de la casa a veces es algo que se complica. Para esta contingencia de la cual nadie estábamos ni avisados ni preparados, lo ideal sí sería eso, que hiciéramos un recorrido virtual para cada uno de los museos. Se hicieron videos breves, videos pequeños donde se enseñaban, donde se mostraban las exposiciones que iban a ser expuestas. La directora informó que mientras permanezca el estado en color rojo respecto al semáforo COVID, estarán restringidas las visitas. Sin embargo, les ha afectado el no recibir ingresos de las entradas presenciales. No podemos abrir todavía. Lo que se nos ha instruido es que para poder abrir
y eso todavía con algunas restricciones tendríamos que estar en semáforo color amarillo. Asimismo, se busca que se pueda visualizar en los diversos recintos y mantener las exposiciones en los museos, todo con la finalidad de poder dar divulgación y mantenimiento a la importancia de estos espacios culturales. Para Radar Cultural, Yasmín Martínez. Vamos ahora a ver una entrevista que hizo nuestro compañero Luis Enrique Ramírez con los mariachis en la calle. Los mariachis en la calle suena chistoso, nosotros siempre podemos verlos concentrados en las plazas de Zacatecas o de Garibaldi en la Ciudad de México, en el centro de Guadalajara. Pero esta ocasión, como en el caso del ancestral y famoso tamborazo zacatecano, muchos de ellos tienen que interpretar sus instrumentos y sus melodías justamente ahí donde está relacionado con el hecho de salir a la calle para sobrevivir. Imaginen ustedes lo que para todos estos mariachis representa un evento tan fortuito, tan desagradable desde el punto de vista financiero y tan desmotivante desde el punto de vista epidemiológico. Son los mariachis en la calle y es una crónica de nuestro compañero Luis Enrique Ramírez. La propagación de los coronavirus que ocasionan la enfermedad del COVID-19 delimitó a la sociedad al realizar actividades no esenciales, tales como salir, ir a trabajar o bien disfrutar de una fiesta y la música. Para integrantes de la familia Belmontes y el Mariachi Charros de Zacatecas, la propagación de esta enfermedad cambió por completo su estilo de vida, pues su trabajo se basa en amenizar fiestas o llevar la canción a reuniones para ganarse la vida. Pero con el llamado a quedarse en casa, tuvieron que adaptarse para poder seguir generando ingresos, al grado de cambiar la fiesta o un salón de eventos por un crucero con la esperanza de recibir una moneda y hasta despensas de los conductores que transitan la zona. Ubicados de 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde bajo el puente del Boulevard por la Calzada La Paz, esta agrupación se instala con bocinas y sus instrumentos para ganarse la vida como ellos saben, tocando música de mariachi. Ahorita en esta situación de pandemia, pues sí estamos muy preocupados porque hay compañeros que no vivimos de la música y pues se nos cansaron todos los trabajos. Pero la gente sí nos ha apoyado, de hecho nos ha valorado el trabajo que estamos haciendo, porque es un trabajo que estamos haciendo, porque ellos están viendo la labor que hacemos, lo que nos gusta, y ellos están viendo realmente el sacrificio que estamos haciendo. Pese a que no son presentaciones formales, la representante de la agrupación María Belmontes comentó que la gente ha tenido una gran respuesta positiva en torno a su movimiento, asegurando que el apoyo se debe al reconocimiento de la música que sale de su voz y de sus instrumentos. No le diré que mucho, pero sí son poquito lo que estamos percibiendo, pero sí subsidiamos algunos gastos. Pues hay compañeros que pagan renta y han sacado tan siquiera lo de un mes, y pues como nosotros trabajábamos, pues casi como quien dice, lo que es todos los fines de semana, no nos faltaba trabajo. Con canciones como La Costumbre, Libro Vacío y Hermosísimo Lucero, son con las que logran poder llegar a los oídos de la gente y así poder encontrar sustento para las necesidades de cada integrante y de sus familias. Sabemos que debemos de quedarnos en casa, sabemos que es una situación de verdad muy crítica, pero lamentablemente no es su trabajo, pero la gente, pues que no pueda salir, que se quede en casa. Y pues nosotros por necesidad lo tenemos que hacer. Aún así, conscientes al peligro al que están expuestos, llaman a la gente a que acate las medidas de prevención y se queden en casa, mientras ellos salen a las carreteras a ganarse la vida, pues no tienen otra manera para poder salir adelante. Quisiera estar donde estás ahorita mismo, para arrancarte de los brazos donde duermes. Informó para Render Zacatecas Luis Enrique Ramírez. Amigos, vamos ahora a hacer una visión, acercarnos a una visión desde el punto de vista editorial de la edición en libros, de la presencia en libros en la red. Todos sabemos que en este momento la actividad principal de muchos de los seres humanos se centra en un teléfono celular. Por tal motivo yo les pido que pongan atención en esta nota para que lean ustedes a través de ASECME, una asociación que nos permite leer textos en la red y de cómo poder identificarnos pues con algunas de las publicaciones más famosas de todos los tiempos. Vamos a ver esto que se relaciona con los libros en la línea.
de autoría de la Asociación Zacatecana de Estudios Clásicos y Medievales, bajo la coordinación de Diana Arauz Mercado, el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde puso a la disposición 7 libros de su acervo editorial que corresponden a la colección Pasado, Presente y Provenir de las Humanidades y las Artes. La colección se puede descargar de manera gratuita en la página oficial del Instituto de Cultura. El primer volumen de esta colección está conformado por ensayos críticos interdisciplinarios de diversos autores provenientes de universidades locales, nacionales y extranjeras, con la presentación a cargo de Roberto Heredia Correa, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El segundo volumen confirma el compromiso de las instituciones zacatecanas participantes por promover la investigación humanística, con la aportación de diversos escritores provenientes de varias latitudes: España, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Ciudad de México, Michoacán y por supuesto Zacatecas. La tercera entrega de la colección retrata el esfuerzo y compromiso de quienes participan en esta empresa editorial y de difusión de la investigación humanística a través de los 6 apartados que ya caracterizan el libro de colectivo, como filosofía y estudios clásicos y discursos literarios, artes y estética, historia medieval, historia, derecho y sociedad, e historia de las mujeres. El cuarto volumen del libro colectivo está dedicado a la memoria del doctor Roberto Heredia Correa, artífice de la cultura novohispana y amante traductor de textos latinos, quien inauguró el proyecto editorial presentado de la primera versión de este. La presentación fue escrita por Víctor Hugo Méndez Aguirre, docente del UNAM y miembro de la Asociación Zacatecana de Estudios Clásicos y Medievales. La penúltima entrega del Pasado, Presente y Provenir de las Humanidades y Artes sigue cumpliendo con el objetivo de dar a conocer los primeros trabajos de escritores jóvenes y también de involucrar a maestros universitarios con más experiencia en la investigación a la hora de difundir sus aportaciones. Lo anterior se lleva a cabo a través de la revisión de los artículos por un consejo dictaminador internacional. La imagen de la portada imprime el logo de la asociación y el texto de presentación corre a cargo de José Enciso Contreras, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Para Radar Cultural, Yasmín Martínez. Esto fue todo en Radar Cultural de Render Zacatecas. Soy Gabriel Rodríguez Piña y espero que hayan pasado ustedes junto conmigo una velada. No dejen de darle like a nuestro programa que aparece a partir de este momento y comuníquense con nosotros, manifiesten sus puntos de vista, dennos sus opiniones y nutran con todas sus posibilidades este ámbito cultural que nace hoy aquí en Zacatecas y que se diferencia de todos los otros desde la perspectiva novedosa y fresca para llevarles a ustedes lo mejor del arte y la cultura desde Zacatecas desde la crónica, el reportaje, la nota y la entrevista. Aquí admitimos todas las opiniones. Faltaba más. Soy Gabriel Rodríguez Piña y espero que tengan ustedes un excelente fin de semana.